noches, es una alegría estar acá, es una emoción estar acá, en este lugar tan lindo y que felicitamos que exista. Y el agradecimiento, por supuesto, a Marita, directora de la Biblioteca Pública Arenales, por la idea, por la iniciativa, por el impulso, a la Dirección de Cultura de la Municipalidad, por supuesto, y bueno, a todas y a todos quienes hacen posible que este diálogo, este espacio de trabajo exista. Y bueno, por supuesto, la alegría de encontrar acá gente amiga de Ascensión. Voy a decir algo que está mal, pero lo tengo que decir, con perdón de otras localidades. Una alegría estar acá, en la ciudad más linda, el distrito de Arenales. Esto tiene una broma, ¿no? Que es como los cantantes de rock, cuando vienen a River, en otros países, que se ponen la primera en la camiseta de la selección argentina, ¿no? Pero una alegría estar en Ascensión, es un pueblo que yo siempre quise, desde chico, me tocó venir por distintas cuestiones, hasta incluso por un tema médico. Cuando era adolescente venía mucho, así que la alegría, la emoción de venir a este lugar, a esta ciudad. Quiero empezar, hoy vamos a conversar un poco sobre una serie de temas que nos competen y que tienen que ver con la historia de nuestras localidades, de alguna manera. Ojalá que podamos conversar sobre este tema. Empiezo con una anécdota rosarina. Jacques Alain Miller es un psicoanalista francés muy importante que está casado con la hija de Jacques Lacan, uno de los grandes hacedores de la historia del psicoanálisis. Estaba en Rosario dictando una conferencia y en ese momento, después de su conferencia, alguien del público con mucha mala intención se paró y le dijo a Jacques Alain Miller que ser psicoanalista francés para alguien que se casó con la hija de Lacan es fácil. Y antes de que continuara, Jacques Alain Miller se paró, se puso de pie y dijo que él, en su vida, por lo menos, había conocido a un psicoanalista, porque había conocido a Lacan. No sé si alguien que está aquí tuvo esa suerte alguna vez. Como diciendo que en Rosario no había ningún psicoanalista. Y lo dijo a toda la comunidad psicoanalítica de la ciudad. Nosotros tenemos un problema que tenemos que plantearnos. Por supuesto, con una amabilidad distinta a la de Miller. Se acaba de publicar en mayo, voy a escribir, ya escribí una nota que va a salir en Clarín estos días. Se acaba de publicar en mayo el censo nacional de consumos culturales. Este censo trabaja las situaciones culturales de la Argentina. Está hecho se realiza desde el Ministerio de Cultura de la Nación y se censan ciudades de más de 30.000 habitantes. Nosotros tenemos un problema. El distrito entero de General Arenales no entra. O sea, no participa del censo porque no tenemos la densidad poblacional suficiente. Entonces acá tenemos que sentirnos interpelados sobre el destino de nuestras comunidades. ¿Para qué sirve la cultura? Nosotros vamos a continuar hoy una conversación que ya iniciamos en Arenales, en la Biblioteca Pública Arenales, y después vamos a hacer un repaso de esas conversaciones, porque era un poco también lo que nos pedían, ¿no? Que algo de lo que pasó en Arenales suceda esta noche aquí, y luego vamos a continuar, recuperar, retomar aquella conversación en el lugar en que quedó, para que hoy agreguemos un contenido nuevo. Entonces, ¿para qué sirve la cultura? Eso lo trabajamos en el encuentro anterior, en los encuentros de Arenales, y básicamente nosotros allí sosteníamos, a esto hay que agregarle otra cosa, ¿qué es un problema cultural? Conversación que tuvimos con un chico de acá de Ascensión hace un tiempo en un bar en Arenales. Tenemos un problema cultural y una pregunta podría ser, ¿para qué sirve la cultura? La cultura es importante porque los países que más se desarrollan no son los países que tienen más empresas, más emprendedores, más crecimientos económicos.
necesariamente. La cultura es importante porque los países que más se desarrollan son los países que tienen calidad institucional. Y eso le aporta la cultura. La cultura, las instituciones culturales como las bibliotecas, los archivos, los museos, son espacios de encuentro donde el futuro entra en diálogo con el pasado, donde las personas ejercen el pensamiento libre, el pensamiento crítico, y donde pueden entablar diálogos. Es importante entablar diálogos en un momento como este, donde estamos viviendo la cultura de la cancelación. Es decir, la cultura de las sociedades nuestras están tribalizadas. Somos sociedades que hemos perdido la empatía por el otro, pareciera que solamente nos interesa imponer nuestras ideas y no escuchar las ideas de las otras personas. Entonces allí la cultura todavía tiene un enorme resto, un enorme desafío por delante. Crear espacios de diálogo, de interlocución, son desafíos nuestros. Ahora, después de la pandemia, se habla de dos conceptos. Uno es el concepto de lo post-urbano. Lo post-urbano hace referencia a la vida en los pequeños pueblos, en las pequeñas localidades como estas, después de la vida en las ciudades. O sea, personas que han estudiado y que después de su experiencia biográfica fuerte en una universidad de Buenos Aires, de Rosario, de grandes centros urbanos, retornan a sus localidades para seguir con su vida, con sus proyectos de vida. Entonces vienen con expectativas de consumos culturales o expectativas de distinta índole y eso está generando un desarrollo federal en la Argentina, porque hay ciudades, hay localidades que están reemergiendo, que se están desarrollando porque estos graduados universitarios que retornan a sus lugares de origen traen ideas constructivas muchas veces que aportan, crean valor agregado en esas comunidades. Las comunidades tenemos allí el desafío de recibirlos, porque si estamos cerrados en nuestra propia inercia, no podemos entender que hay personas que son de acá, hijas de nuestro distrito, y que están retornando con aprendizajes, es verdad, acrecentados en otras ciudades, pero que tienen una fuente de origen local. Fueron allá y les fue bien siendo de acá. O sea que eso habla también bien de nuestras instituciones educativas, que lo formaron. Esas instituciones formaron a estos graduados para que pudieran desenvolverse en las ciudades y hoy están acá. Entonces, el concepto de posturbano hace referencia a esto, ¿no? A cómo vivir en las pequeñas localidades de la provincia de Buenos Aires o de otros lugares del país después de la experiencia de la ciudad.